Muy buenas tardes, profesor. Mi nombre es Nicolás Velázquez. Hoy le voy a exponer cómo, usando la teoría de los seis sombreros, di solución a la problemática en cuestión. Voy a compartir mi pantalla un momento, por favor. Perfecto, entonces, primeramente, digamos que dentro de las estrategias, ¿cierto? Vamos a utilizar la de los seis sombreros. En el sombrero rojo, que hace referencia de pronto a los sentimientos o a una toma de decisiones basada más que todo en lo sentimental, realizaríamos jornadas de formalización de empleos para las pymes, que según leímos o según leí, son las empresas que más están en riesgo de contratar de manera informal. También daríamos subsidios a estas empresas para lo que vienen siendo el pago de sus parafiscales de sus empleados. Luego, en el sombrero negro, que se basa básicamente en pensamientos directos, digamos que podríamos generar multas por la contratación informal a los sectores de la economía más vulnerables, como lo pueden llegar a ser de pronto la manufactura o la producción o el turismo, que son los que digamos que más se caracterizan por ese tipo de contratos. En el sombrero amarillo, en un punto de vista un poquito más optimista, trataríamos de agilizar lo que viene siendo los procesos migratorios para ayudar a ubicar a los migrantes en un empleo pues formal, ¿cierto? Digamos que en el sombrero blanco, básicamente iniciaríamos un proceso de deportación a las personas que entraron de manera irregular al país, pero también agilizaríamos los procesos que ya están en marcha. Me refiero de pronto a agilizar la expedición de documentos como el permiso especial de permanencia, ya que es bien sabido que la mayoría de trabajo informal de migrantes se debe a que no cuentan con la documentación necesaria para tener un trabajo formal. De esta manera tendrían más oportunidades en el mercado laboral. En el sombrero verde de la creatividad, básicamente haríamos una base de datos que documente habilidades y exámenes médicos para que los costos de contratación para los empleadores sean mucho menores y sean más económicos. Eso quiere decir que mayor parte del trabajo informal se debe a que es mucho más económico que iniciar un proceso formal de contratación por los exámenes médicos, de pronto el tiempo. Por ende, al hacer una base de datos, pues haríamos esto muchísimo más económico. Y en el sombrero azul, pues crearíamos una bolsa de empleo para los inmigrantes, los cuales tengan sus papeles al día o en proceso. Y también iniciaríamos procesos migratorios para los que se encuentran de manera irregular en el país. Ahora, teniendo en cuenta todas estas ideas, pues dependiendo de los puntos de vista, ¿cierto? Nuestro ciclo PHBA, que tiene como objetivo, ¿cierto?, reducir la informalidad en los empleos, pues tomaríamos los cuatro pasos, ¿no? Planear, hacer, verificar y actuar. Digamos que para esto nos vamos a basar en lo que vienen siendo las mejores dos soluciones, teniendo en cuenta mi criterio, en lo que viene siendo la teoría de los sombreros, que pues sería la verde, y la azul, y parte de del pensamiento en blanco. Ahora, principalmente para planear, vamos a planear una estrategia de empleabilidad formal, pero primero necesitamos que los migrantes cuenten con su documentación al día para ser elegibles para un trabajo legal en el país. Por ende, pues digamos que ese va a ser el primer paso a seguir. Luego de esto, generaremos estrategias para que logren adquirir un trabajo legal. Luego, en el ámbito hacer, crearemos una bolsa de empleo de migrantes con ferias esporádicas cada cierto tiempo. También vamos a hacer una base de datos estandarizada de los exámenes médicos de ingreso, habilidades y conocimientos para que sea más atractivo y más sencillo para un empleador poder participar y escoger empleados de dicha feria. Luego, para verificar que pues todo esté funcionando correctamente, después de 3 meses vamos a ver la duración de los empleados en sus puestos, si todavía cuentan o siguen vinculados a la empresa y el rendimiento que está prestando a ella, ¿cierto? Después de verificar estos resultados, vamos a ver en qué sectores de la economía la rotación de personal es mayor, ¿cierto? Eso quiere decir que vamos a revisar en qué sector
los empleados no duran tanto como en otros, o en qué sector tienen que invertir más dinero en procesos de contratación al ser cada vez más recurrentes. Por ende, al descubrir estos sectores, vamos a subsidiar los costos de contratación si llegan a contratar empleados migrantes. Ahora, en el ámbito de actuar, vamos a aplicar multas a los empleadores que no se adapten a este tipo de programas y se compruebe que siguen haciendo contrataciones de manera informal. Por otra parte, los inmigrantes que empiecen a acumular cualquier otro tipo de antecedente penal dentro de nuestro país o que simplemente no cumplan las características de nuestro plan de empleo, básicamente se dará a pie para que se haga una revisión a su estado migratorio para una posible deportación. Básicamente esa sería la manera en la que podríamos solucionar lo que viene siendo la crisis laboral en el país. Muchas gracias. Muy buenas tardes nuevamente, profesorales. Mi nombre es Nicolás. En este momento, como tal, voy a exponerle o voy a hablarle más acerca de cómo podemos aplicar lo que viene siendo las teorías administrativas clásicas en nuestro ambiente laboral actual. Principalmente yo escogí eh, la teoría de Taylor porque honestamente me parece una de las más organizadas y de las más interesantes. Por ende, permítame compartir mi pantalla para empezar. Digamos que la aplicación de la teoría de Taylor en la actualidad se debe discutir desde el primer punto hablando sobre quién fue su autor. Frederick Taylor fue un ingeniero estadounidense, el cual venía de una familia acaudalada, pero decidió empezar a trabajar en una empresa como obrero. Durante su trabajo como obrero siempre fue muy crítico en el poco esfuerzo o la poca productividad que tenían sus otros compañeros, y esto lo llevó a ser uno de los padres de la administración como una ciencia. Durante el desarrollo de su teoría, él creía que la eficiencia era la base principal para que el proceso de una empresa sea exitoso, y adicional a eso también resaltaba mucho el papel del empleador, del empleado, como el empleador debía especializar a sus obreros para que cumplan funciones específicas, como sus obreros también podían tomar una actitud de rezago, principalmente dedicándose solo a hacer el mínimo esfuerzo posible, y también de cómo había que incentivar a lo que viene siendo el obrero. Teniendo en cuenta esto, digamos que situaciones en la administración actual donde podemos ver identificado este tipo de teorías podría venir siendo en los procesos outsourcing o tercerizados, para traducirlo mejor. Digamos que en la última década, empresas multinacionales muy grandes han designado muchas de sus actividades, ya sea en producción, en ventas o en servicio al cliente, en otras un poco más pequeñas y especializadas en ese tipo de servicios. Eh, digamos que esto hace que los procesos sean mucho más eficaces y muchísimo más económicos. Principalmente quiero dar un ejemplo en lo que viene siendo la industria del call center. Realmente lo que hacen es que el call center es una empresa externa que presta servicios como si fuera la empresa que lo contrata. Por ende, la empresa que lo contrata tiene la capacidad de estandarizar los tiempos en los que se hacen los procesos y qué tipo de servicio, qué calidad se quiere brindar. Este sería como tal un muy buen primer ejemplo. Ahora el siguiente podría ser el empoderamiento del empleado, ya que Taylor creía ferventemente que los empleados debían tratarse de manera en el que sientan cierto sentido de pertenencia por donde están trabajando. Por eso había que plantear metas, pero también había que plantear incentivos para que el empleado se sintiera más cómodo. También Taylor nos habla de capacitar al empleado para cumplir un rol específico en la empresa, cosa que actualmente podemos ver. Las empresas cada vez capacitan más a las personas para poderles delegar más responsabilidades. Otro, digamos que rubro en el que podemos ver la teoría de Taylor reflejada puede ser en los procesos estandarizados, ya que con la tecnología que tenemos hoy en día nos da más posibilidades de llevar un inventario cuantitativo y cualitativo de todos los componentes que necesitamos para cumplir nuestros procesos. Por ende, podemos saber exactamente cuánto tiempo toma,
cuánta materia gasta y por ende cuánto es el precio del proceso. Estas tres cosas son muy importantes para aumentar la eficiencia de un proceso, ya que podemos encontrar diferentes tipos de oportunidades de mejora durante ello. Entonces, pues principalmente esto era lo que creía Taylor en la eficacia de los procesos y en la estandarización principal de los procesos. Ahora, por otra parte, Taylor también, pues como ya le habíamos comentado, creía que la mayoría de los obreros se dedicaba única y exclusivamente a hacer el mínimo esfuerzo para cumplir sus labores, ¿cierto? Por ende, el uso de maquinaria actualmente, que ha reemplazado mucha de la mano de obra humana, ha aumentado de manera exponencial lo que viene siendo las producciones. Digamos que pues esto también se lo tenemos que agradecer en parte a Henry Ford por la invención de la línea de producción, pero realmente se adapta muy bien a lo que viene siendo la teoría de Taylor. Básicamente, si la mayoría de procesos son automatizados hechos por maquinaria, la efectividad va a ser muchísimo mayor. Esto sería como tal, según mi opinión, donde podríamos ver la teoría de Taylor resultada en la actualidad. Muchísimas gracias.